Estudiando la sección del día martes, usted se encuentra lo que es la experiencia, la prueba difícil de Jesucristo allá en el huerto llamado el Getsemaní. El Getsemaní significa literalmente el lugar donde se exprimía para sacar el aceite de olivo. En otras palabras, allí es donde se trituraba la semilla de donde fluía el aceite. Y literalmente allí fue donde Jesucristo vivió el momento de prueba y de angustia. La lección nos presenta que allí, en cierto lugar, durante la semana de la Pascua, los sacerdotes ofrecían miles y miles de sacrificios de corderos en el templo. El templo quedaba en un lugar un poquito más alto de lo que era el Valle de Cedrón. El Valle de Cedrón quedaba más abajo. De tal manera que la sangre de los corderos que era derramada descendía por un canal y esta sangre iba a parar al Valle de Cedrón, o donde fluía un río, un lago. De tal manera que esta sangre bajaba por un canal hacia el arroyo y corría por todo el valle. Ahora, es posible que Jesucristo y sus discípulos cruzaron estas aguas enrojecidas del arroyo por esa sangre de los corderos que eran sacrificados. Pero entonces, con este panorama vamos a ir al libro de San Mateo en el capítulo 26, los versículos 36 y 37. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Y qué es lo que hacía Jesucristo mientras se angustiaba? Dice así: entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Cristo está expresando que su alma está triste, su alma está angustiada, su alma está pasando una prueba difícil, una experiencia muy dura. Dice aquí: no era la muerte física lo que Jesús temía cuando oró que la copa pasase de él. Lo que Jesús temía era separarse de Dios. Jesús sabía que al llegar a ser pecado, morir por nosotros y llevar sobre sí la ira de Dios contra él, el pecado, él estaría separado de su Padre. Oiga bien, el pecado del mundo que caería sobre él lo separaría del Padre. Y esta era la angustia de Cristo cuando él decía: Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Él no tenía temor a la muerte. ¿Por qué? Porque él ponía su vida para volverla a tomar. El temor era separarse de Dios. Ahora, algo interesante aquí. Recuerda que la ley de Dios, quien transgredía la ley, merecía la muerte. La paga del pecado es muerte. De tal manera que aquí podemos ver claramente que si Cristo recibía este pecado para él, él quedaría separado de Dios. Él había venido como un garante. Un garante es aquel, como quien dice, alguien que firma por alguien que si él no paga, él va a pagar. Esa es la garantía. O sea, que Cristo vino a ser el garante de esta humanidad. Ahora, el diablo mentiroso, el ladrón, él pensó, dice, frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaban el alma de Cristo, el temor de quedar separado de Dios. Dice aquí: Satanás decía que si él era garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna, quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Oiga bien usted, él creía, el diablo mentiroso creyó la misma mentira. Creía que al morir Cristo, al venir Cristo y hacerse que el pecado caíra sobre él, él sería ya perdido. Se equivocó, diablo tonto, mentiroso. Ahora, aquí podemos ver claramente que lo que Cristo temía era separarse del Padre, que el pecado lo separase. De tal manera que aquí podemos ver que era un momento pavoroso. Aquí se estaba decidiendo el destino del mundo. De tal manera que vemos que aquí, que la suerte de la humanidad, como dice claramente la lección, dependía de un hilo. Y ahora miren lo que sucede. El versículo 42 dice: volvió Cristo otra vez, donde los discípulos los encontró durmiendo. Y el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa? Dice, que no se haga mi voluntad, que yo no la puedo beber, que se haga tu voluntad. Cristo clamando y clamando al Padre. Y los deja otra vez a los discípulos y vuelve a orar. Ahora, aquí vemos la gran escena. Aquí esto está bien tremendo. El malo viene y le hace ver a Cristo todos los que lo rechazarían. Le hace ver a Cristo todo lo que aquellos que lo negarían. Le hace ver a Cristo cómo la humanidad se iba a burlar de él. Y ahora toda esa angustia de Cristo, sentirse que está separándose del Padre por un mundo injusto, por un pueblo que no merecía técnicamente para nosotros el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, Cristo pone su vida para volverla a tomar. El mundo dependía de un hilo. Todavía, dice aquí, no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar al hombre que pereciera en su iniquidad. Podía decir, recibe el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. Ahora, Cristo pudo haber dejado al mundo perdido, pero no, Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Él vino para cumplir una misión. Y Él eligió, oiga bien, eligió, decidió, prefirió escoger morir antes que tú te perdieras. Cristo vino a morir antes que yo pereciera y me perdiera eternamente. De tal manera que Jesús decidió beber la copa de la muerte, arriesgó su vida por ti y por mí. Ahora, las consecuencias de la maldición del pecado para salvar al culpable, Él vino a tomarla para salvarte y para salvarme. Las gotas de sudor que Cristo sudó, la sangre que corría por su frente, por aquellas grandes y terribles gotas de sudor, allá en el Getsemaní, fue realmente una experiencia pavorosa, una experiencia difícil. Sin embargo, aquí lo vemos, el versículo 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de pecadores. Fue una experiencia difícil, fue una experiencia terrible, un momento de angustia, pero ¿saben qué me impresiona grandemente? Que Cristo tuvo una disposición de entrega. Cristo se entrega, se rinde y se humilla al Padre y entrega su vida, entrega de alguna manera, por así decirlo, su divinidad al Padre, y ahora Él viene y muere por ti, muere por mí. Separado del Padre, no podía hacer nada más nada que morir, porque el pecado estaba sobre Él. La sangre que corría, su sudor, Él eligió morir para salvarte a ti y para salvarme a mí. Él rindió su voluntad al Padre para que tú y yo hoy alcanzáramos la bendición del perdón, de la salvación y la misma vida eterna. Él entregó la voluntad al Padre y en un momento de angustia dijo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no, que no se haga mi voluntad, sino como tú, Padre. Qué hermosa experiencia la de Cristo. Sufrir en el Getsemaní, sentir la experiencia de separarse del Padre, rendirse, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvar y buscar lo que se había perdido. Aprendamos qué nos enseña la lección en el día miércoles y descubramos cuál es la bendición de este día con el tema que es Judas vende su alma. ¿Cómo entender por qué Judas vendió su alma? Estudiemos la lección de esta semana.